al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré
Muy buenos días para todos, bendecida mañana, bendecido tiempo, el poder nuevamente reunirnos o congregarnos en la presencia del Señor, así sea virtualmente, pero pues con la grandeza que el Señor está en nuestro corazón, y eso es lo más importante, tener oídos atentos y un corazón dispuesto para todo lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces, bendecido tiempo y bendecida mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa, maravillosa y especial, porque tú eres el Padre amoroso por excelencia, que nos prestas todos los días la vida para que nosotros estemos dispuestos a conocer, a recibir, Señor, esa palabra preciosa que nos habla de tu perfecta voluntad, para que nosotros caminemos como a ti te agrada, y que cada día que caminemos en tu perfecta voluntad, Señor, las cosas serán muy diferentes cuando nosotros aprendemos a escucharte, a obedecerte y a poner en práctica todo lo que tú nos enseñas. Gracias por esta mañana tan preciosa, y más gracias, Señor, porque cuando nuestro corazón late, todavía tenemos la vida que tú nos prestas para glorificarte y exaltarte y darte todo el honor y la gloria que solo tú mereces. Amén y amén. Entonces, en esta mañana preciosa vamos a escuchar toda esta palabra que nos ha dado el Señor, tan espectacularmente maravillosa, que realmente toca nuestro corazón, nos hace cada día tener una transformación de vida, que es lo que todos anhelamos. Hoy vamos a ver el séptimo aspecto de Zaqueo en esa predicación que nos está dando el Señor. Y hoy vamos a ver el séptimo aspecto. Ya hemos mirado con este, que vamos a escuchar el séptimo. El primero, acuérdense, era conocer a Jesús, venció los obstáculos, fue creativo, bájate a prisa, recibió a Jesús con alegría, superó las críticas, y hoy fue generoso. Este es un tema tan importante como todos los que nos da el Señor, porque todos son importantes. No hay ningún tema de la palabra de Dios que no nos enseñe a saber que la importancia de nosotros en la tierra es la vida espiritual. De la vida espiritual fluye y mana el destino que tenemos aquí sobre la tierra. Entonces hoy de ser generoso, este tema es, como todos los temas, tan profundo, tan importante, de ver que la vida, todo lo que el Señor nos da, primero es para beneficio propio y segundo para poder compartirlo con los demás. Y vemos este ejemplo tan maravilloso de Zaqueo. Zaqueo es un hombre que hasta el día de hoy, mirando estos 7 aspectos de la vida de él, nos preguntamos nosotros cuál de estos 7 se habrá podido cumplir en nuestras vidas. Entonces hoy vamos a ver el séptimo aspecto de Zaqueo, Zaqueo generoso. Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces vemos cómo el impacto nomás de Zaqueo, de haber recibido al Señor en su casa, que representa la casa que somos nosotros. Ahí pueda que fuera la casa física, pero aquí se refiere a nuestra casa, que somos nosotros el templo del Dios viviente. Cuando el Señor llega a cada vida, debemos tener un impacto tan impresionante como lo tuvo Zaqueo, y vamos a ver qué hizo que en ese momento Zaqueo pudiera tomar estas acciones inmediatas, que creo que nos falta todavía mucho de nosotros. Entonces dice: Zaqueo recibe al Señor Jesús en su casa y está tan impactado por el poder del Altísimo, que brota tan fuerte y convincente, que siendo un hombre, escúchame bien, muy rico, porque tenía muchísimo dinero, tenía muchísima posesión y tenía muchísima posición. Son 3 aspectos que me impresionaron. Tenía primero muchísima posesión, muchísimo dinero, muchísima posesión y muchísima posición. O sea, es un hombre que no era cualquier persona para de un solo impacto que recibió decir: Dios mío, yo tengo que hacer esto. Que es la grande enseñanza que nos da hoy el Señor a cada uno de nosotros, para que quedemos tan impactados como quedó Zaqueo, porque es que el poder y la gracia y el favor del Evangelio es eso, que nuestra vida sea impactada, que nuestra vida sea tocada, para que de una vez nosotros actuemos. Por eso nos ha puesto este personaje
que nos tiene a todos, yo creo que impresionados. Entonces, y decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le devuelvo cuadriplicado, porque es la ley judía. En la ley judía, si tú te robas algo, lo devuelves 4 veces más. O sea, lo devuelves y lo das 4 veces más. Entonces, él está aplicando, porque él se conocía toda la Torá, él se conocía toda la ley. Sin embargo, no la practicaba hasta que recibe el toque y el impacto poderoso del Dios de los cielos, del que emana virtud, del que emana poder, del que emana convicción. Por eso cuando una persona es tocada por el Señor, debe tener algo trascendental en su vida para decir realmente te estoy conociendo, Padre. Ese es el primer impacto. Dice, Zaqueo era un hombre muy, pero muy pudiente. Y su vida, sin ser visitado por el poder divino, seguiría lo mismo. Si Zaqueo no tiene el impacto del poder divino cuando él llegó a su casa, Zaqueo seguía igual como antes de conocerlo. ¿Cómo seguiría Zaqueo? Dice, cobrando, robando, acumulando, que es lo cotidiano en alguien que vive terrenalmente sin pensar que algún día se va de la tierra y deja todo lo poseído. Eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Sí, era un hombre supremamente pudiente, con posición, con posesión y con mucho dinero. ¿Y qué hace él? Dice, es lo cotidiano que una persona que no reciba el impacto y el poder del Señor, el poder del cielo, el poder de Dios, realmente si no es tocado va a seguir en lo mismo, en lo cotidiano, en lo que él hacía, que era robar, que era cobrar, era robar, era acumular, que es lo cotidiano de alguien que vive terrenalmente sin pensar que algún día se va y que lo que acumuló ni siquiera lo disfrutó, sino que lo dejó para otro. Y no se sabe quién es el que lo va a disfrutar y el que menos espera uno. Y eso lo dice la palabra. Entonces dice, se va de algún día de la tierra y lo poseído no se lo lleva, lo coge el que menos espera y seguro no lo disfrutó adecuadamente. Entonces, ¿para qué le sirvió? Es un ejemplo y es un tema, mira, que es tan profundo que lo saqué y lo extracté apenas lo que nos pueda tocar el Señor, porque es un tema demasiado profundo que el que no lo vive no lo puede expresar, ni lo puede predicar, ni lo puede hablar, porque pueda que lo hable por conocimiento, pero no por la experiencia realmente, cuando la palabra toca, cuando la palabra transforma, cuando la palabra es vivencia, cuando la palabra se imparte porque tú la estás viviendo. Esa es la experiencia del Evangelio y esa es la realidad de Cristo en nuestro corazón. Entonces, y eso lo dice el Salmo 39:6, y ahora lo vamos a ver. O sea, ¿para qué le sirvió si ni siquiera usted lo disfrutó? Y lo va a disfrutar después de que se vaya el que menos usted se imagina. Así son las cosas en la tierra. Por eso debemos aprender esto de que Zaqueo fue generoso. ¿Tú como Zaqueo tienes algo de esto? ¿Sí? Nos está preguntando el Señor. ¿Tú como Zaqueo tienes algo de esto? Sin necesidad de ser empleado público o del Estado, puedes estar en lo mismo. Pueda que no estés, pero estás en la misma posición de Él. Porque así es lo que cada uno de nosotros nos debemos en esta mañana preguntarnos según lo que nos está hablando el Señor. Y eso lo dice en Eclesiastés 2:26. Dice, porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Mas al pecador le da el trabajo de recoger y de amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Imagínate, lo está confirmando. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando tú acumulas, cuando tú no aprovechas, cuando ni siquiera los disfrutas tú mismo, dice aquí la palabra, Dios le da al que a Él le agrada, o sea que el que camina en su voluntad y le agrada ese corazón generoso, te va a dar sabiduría, te va a dar ciencia, te va a dar gozo. Esa es la persona que realmente ha sido tocada por el poder de Dios. Y dice, en cambio al pecador, que le hace? Que trabaje, que acumule y que recoja harto y después ni siquiera se lo deja disfrutar, sino que se lo deja a otro, para que lo disfrute el que menos se imagina uno. Imagínate cómo es la ley de la vida y uno tiene que aprender de todo esto del Señor. Dice, si tú le agradas a Él, al Señor, Él te va a dar más sabiduría, o sea, más poder, más conocimiento y más ese temor santo que no es de miedo, sino quiero agradarte, porque sé que si te agrado tú me enseñas más, me das más sabiduría. Lo que le dijo Moisés en el Salmo 92, ¿qué le dijo? El Salmo 90, ¿qué le dijo? Enséñame a conocer cada día mis días, enséñame a contar mis días para que yo adquiera sabiduría. Eso lo hace un hombre sabio. Entonces le dice que le da más sabiduría,
O sea, obedezco su verdad, tengo temor, no te quiero fallar, tú eres mi vida, tú eres mi esencia, por eso quiero agradar tu corazón. Eso es lo que está hablando aquí el Señor. Entonces dice, sabiduría porque le obedeces más de conocimiento te da, y le da ciencia ¿qué es? El conocimiento de la verdad, conocimiento de la palabra. O sea, es un conocer que va más allá de lo que humanamente uno puede tener. Eso va más allá, es un conocimiento que, no, como le dijo a Pedro, no se lo dio ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso le da el Señor, sabiduría, conocimiento, sabiduría, ciencia, y le da el gozo. Es una persona que siempre vive alegre. En medio de las pruebas, de lo que tenga, siempre tiene el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Significa una fuerza interior que no lo deja uno desmayar en medio de lo que esté. Imagínate lo que es obedecerle uno al Señor, y más con lo dice en Eclesiastés 2:26. El gozo tiene una plenitud y goza de su posición. Mas al pecador, el que está fuera, porque pecador es el que está fuera de la voluntad de Dios. Todos nosotros somos pecadores porque fallamos en la carne, en las debilidades, en los procesos. Pero pecador, como habla aquí la palabra, es el que está fuera de la voluntad de Dios. O sea, que no lo ha librado el Señor todavía del infierno, del pecado y de la muerte, porque no ha sido su Salvador. Entonces, el pecador es el que está fuera de la voluntad de Dios. Le da trabajo de recoger, de amontonar, o sea, al tacaño, al egoísta, al codicioso, para dárselo al que Dios le agrada. Imagínate. Por eso uno todo lo que tiene que disfrutarlo. Ahora nos dice cómo se disfruta. El refrán dice, no disfruta ni siquiera de su trabajo porque no tiene mente de reino, sino mente escasa, trabajo y acumulo para otro. No sabes quién va a ser. Y el refrán es, ni raja ni presta el hacha. O sea, ni disfrutas tú, ni dejas que disfruten los demás mientras estás con vida. Cuando se muera se lo van a dar al que menos se imagina uno. O sea, ¿cómo será delicado esto en la vida del Señor? El Salmo 39:6 lo dice, como Eclesiastés 22:6. Dice, ciertamente como una sombra es el hombre. Eso está también en Santiago 4:4. ¿Quién es el ser humano? Es una neblina, como una neblina, que aparece y desaparece. Significa la vida es muy corta para que tú no aprendas los principios básicos del reino, para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios y tú marcas la diferencia en la tierra. Entonces dice el Salmo 39:6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Sí ves? Todo esto es respaldado en la palabra. Segundo, los que pertenecemos al reino de Dios, o sea, al gobierno de Dios ya establecido en nosotros, nos rigen sus leyes que están basadas en la palabra de Dios, o sea, en las sagradas escrituras. Su voluntad al que se hizo hijo de Dios, o sea, el que nos redimió y nos redentó, somos los hijos de Dios, bajo su perfecta voluntad. Entonces, si estas leyes rigen mi destino, o sea, el propósito de Dios, mientras estoy de paso transitoriamente aquí en la tierra, es lo que me rige a mí, es mi destino profético, es el propósito. Es la voluntad de Dios, es el gobierno de Dios establecido en mi vida. Si yo tengo el gobierno de Dios establecido en mi vida, yo no puedo seguir igual. Porque entonces tú estás acumulando, ni siquiera disfrutas, y lo va a disfrutar el que menos te imagina. Y dice aquí, si estas leyes rigen el destino, o sea, el propósito, mientras estoy de paso transitoriamente aquí en la tierra, si deseas ser bendecido, prosperado y equilibrado, tú debes de cumplir las leyes del reino. Oye, bendecido, prosperado y equilibrado. Es lo que uno debe tener. Eso es lo que es la ciencia. La sabiduría, la ciencia y el gozo permanente. Es la persona que está plenamente en su voluntad. Así tengamos los problemas, porque nunca nos los van a quitar. Porque esa es la ley de la tierra, en un mundo caído y perverso. Y yo en ese mundo tengo que ser formado y preparado para la vida eterna. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, así estemos transitoriamente aquí, nos va a dar que su voluntad, su reino, es el convencimiento de su reinado dentro de mí, me va a enseñar a ser bendecido, prosperado y equilibrado. Eso lo tuvo Zaqueo, para que te des cuenta. Eso está en Génesis 8:28. Hay leyes en el universo, desde el comienzo hasta el final, que son las leyes establecidas del gobierno de Dios sobre la tierra, sobre el ser humano, sobre el que él creó, tanto para el crédulo como para el incrédulo. Son leyes establecidas que son eternas y para siempre. Entonces dice Génesis 8:28, desde el momento en que
el Señor hizo la creación, dio leyes establecidas. Para los que la creemos, pues vivimos bendecidos, prosperados y equilibrados. Para el que no, de malas, porque su vida no va a ser una vida próspera, ni bendecida, ni prosperada, ni equilibrada, porque no tiene la mente de reino, la mente de Cristo, o sea, el gobierno de Dios en su corazón. Entonces dice Génesis 8:28, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dice que es una ley natural establecida desde toda una eternidad, desde que comenzó el mundo, estableció esas leyes y son indubitables, no son cambiables, no son negociables, están establecidas. Y dice, esta es una ley inalterable, para que te des cuenta, inalterable, que afecta a todas las personas en todas las áreas de la vida, la familia, el trabajo y el placer de vivir. Los agricultores sí conocen este principio, porque ellos siembran y cosechan, y conocen antes de sembrar, cuando siembran y después de sembrar. Esa es la ley del reino en nosotros. Entonces dice, los agricultores sí que conocen este principio, cosechamos y aquello que sembramos, más de lo que sembramos y después de lo que sembramos. Es una ley del reino. Entonces, estas leyes son inalterables para el creyente como para el incrédulo. Ahí sí, el que se aproveche bien, todo, hay siembra y cosecha, día y noche, invierno y verano. Refiere a las estaciones que están bajo el cielo sobre la tierra. Entonces, esta ley, este principio es irrevocable, siembra y cosecha, es irrevocable, o sea, no se puede cambiar. Nadie escapa a sus consecuencias porque es una ley de la vida. Nadie escapa de estas consecuencias, porque es la ley de la vida. Así lo estableció nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Señor, Yahweh, el poderoso, el eterno, el infinito, el grande, el gran yo soy. Dice aquí entonces en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare o sembrare, eso también segará. Cuando Cristo mi Salvador llega a mi vida, su presencia me lleva a cambiar todo aquello que sembré, sobre o en maldad, en ignorancia o en herencia. Cuando Él llega a mi vida, todo esto que yo sembré, el Señor me enseña porque tengo que cambiarlo. Por el deseo que ya hay, que lo que yo hacía o conocía, por no conocerlo a Él, tengo que empezar a sembrar lo que nunca sembré y resarcir todo aquello por lo que yo no conocía. Entonces, cuando Cristo mi Salvador llega a mi vida, su presencia me lleva a cambiar todo aquello que sembré en maldad, que sembré en ignorancia, que sembré en tolerancia y que sembré en herencia, porque lo traigo. Es las leyes que está hablando ahorita en este tiempo. Para no seguir recibiendo la consecuencia de lo que hice por no conocer esta ley inmutable. Eso se llama, lo que estamos viendo, rectificación. Entonces, esta ley es indubitable, es irrevocable, porque es la ley de la vida. Lo que sembré y coseché. Eso sí, hasta el día que Cristo llega a mi corazón. Si ya Cristo está en mí, dándome la nueva vida, en Él es imposible que tú sigas igual, o es imposible que tú o yo o los que escuchemos sigamos igual. Él nos enseña, sembraste eso, pero no debes de hacerlo. Entonces yo empiezo a hacer lo contrario, porque hay siembra y cosecha. Por eso es antes de Cristo y después de Cristo, antes de la cruz y después de la cruz. Es nuestro Salvador. Entonces, eso está en 2 Corintios 5:17 en la TLA. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso lo que yo sembré que no era, yo empiezo ya a resarcir el mal, lo que sembré, para cosechar ahora el bien, o sea, bendecido, prosperado y equilibrado, porque no lo sabía. Por eso se llama cada día ese Cristo en nosotros, ese Salvador. Tú no puedes seguir siendo igual. No podemos. Todo lo que sembraste mal, has cosechado mal. Pero en Cristo
Cosechas bien para recibir bien y en abundancia. Esa es la gran diferencia cuando nosotros recibimos ya el banquete de la palabra. Si sembramos desamor, que por generación, por realidad, por lo que somos cada uno de nosotros imperfectos, el desamor que hemos sembrado, porque eso también sembraron en nosotros. Entonces tú empiezas a cambiar con actos de amor. Eso es lo que se llama lo viejo pasó, pero hoy todas comienzan a hacer cosas nuevas. Y uno se sabe esto de memoria. Y uno lo dice. Y uno hasta lo pone en el carro, pone ese cliché. Todo ya pasó, ahorita comienza a ser todo nuevo, pero no se le ve por ningún lado. Entonces, todo lo que sembramos mal y cosechamos mal, pero en Cristo tenemos que empezar a hacerlo lo nuevo. Lo que ya pasó no, lo que empieza a ser desde ahora. Todo desde hoy empieza a ser nuevo. Cosechaste para recibir bien y en abundancia. El desamor y empiezas a sembrar amor. La mentira empiezas tú a sembrar la verdad. El egoísmo, lo que te cuesta dar, empieza a hacerlo, empieza a darlo. Dice la pereza, a ser una persona diligente. Siempre piensas mal, empieza a pensar con pensamientos buenos. Tienes miedo, temor, inseguridad. Acuérdate que esto es lo gestaron nuestros primeros años de vida. Por eso hay que trabajarlos y superarlos y un sinnúmero de cosas que nos toca empezar a trabajar. Entonces, enfrentar todos estos temores e inseguridades que se gestaron en los primeros años de vida, trabajarlos y superarlos y un sinnúmero de cosas que nos toca empezar a trabajarlas y trabajarlas con el Señor, porque si está sembrado ya no lo voy a recibir más. Empiezo a resarcir, empiezo a rectificar y empiezo a hacer lo que yo sembré, pero ahora no lo quiero tener más esa cosecha. Entonces empiezo a cosechar lo bueno en Cristo, lo bueno, lo agradable, lo perfecto y lo de buen nombre, dice Filipenses capítulo 4. Eso es lo que nos toca, este es el evangelio. Porque es que a veces las citas, la palabra, lo sabemos casi de memoria, pero qué difícil aplicarlo. O sea, mientras yo no aplique que las cosas viejas pasaron porque fue siembras que hice porque no te conocía, y hoy empiezo que esas cosas viejas pasaron y hoy comienzan todas a ser nuevas. Digo, claro, Señor, lo que yo sembré mal no lo siembro más. Y empiezo a rectificar, que es el tema que nos está dando con Zaqueo. Entonces, son muy personales y debes trabajarlas con la metodología del Señor. Todo lo que dejó esa infancia de que nos sembraron, que bueno, dice, tenemos que reconocer, tenemos que confesar y tenemos que actuar. Lo mal sembrado y lo que tengo que empezar a sembrar ahora. Reconocer, confesar y actuar. Estos temas están en el canal. Todo esto que se está hablando de todo lo que dejó la infancia, se está trabajando como es la rectificación, los 4 primeros años de vida, luego de los 6 a los 12, luego hasta los 14. Todo esto se está dando y dice, estos temas están en el canal, pueden buscarlos y empezar a sembrar para cosechar lo nuevo, lo agradable, lo saludable y lo próspero. Porque esto es una secuencia que tenemos, que estamos viendo el capítulo 19 de Lucas, del 1 al 10, y apenas vamos en el 7º aspecto, pero está agarrando todas las áreas de la vida. Entonces, si tú no tienes este tema, búscalo en el canal y empiezas a trabajar si tú quieres ver rectificada tu vida. Las cosas viejas pasaron, pero hoy yo las empiezo a hacer nuevas en ti. Sembraste mal porque no me conocías, pero hoy empiezas a sembrar para que más adelante coseches lo que tú no sabías. Entonces, por eso es el tema de la generosidad. Entonces, ya es hora de cambiar tu rutina de vida. Lo nuevo, lo agradable, lo saludable y lo próspero. Todo lo que es puro, lo santo, lo bello, lo de buen nombre. Lo dice el apóstol Santiago. Dice tercero, para llegar al aspecto de Zaqueo generoso, yo no podía llegar a Zaqueo generoso sin hablar esto. Porque de dónde íbamos a sacar, de dónde salió con que Zaqueo era generoso. No, hay unas leyes indubitables, hay una ley natural desde el comienzo de siembra y cosecha. Por eso les dije, si Zaqueo no hubiera recibido ese poder, esa grandeza, ese impacto, eso que a él lo tocó en la vida, él hubiera seguido lo mismo, actuando lo mismo. Pero vemos cómo este hombre, todo lo que sembró de una, dijo, yo lo devuelvo. Si él le he hecho daño a alguien, yo le resarzo el daño. Si le robé a los pobres, les devuelvo 4 veces más. Porque no nos pasa a nosotros eso, si ya Cristo está en nuestro corazón, según decimos. Entonces, en el tercer punto dije yo en esto,
para llegar al aspecto de Zaqueo generoso, debía tratar primero estos puntos que son trascendentales en un personaje que seguro sembró mal, porque él había sembrado toda la vida mal. Estos puntos trascendentales en un personaje que seguro vivió sembrando mal, pero resarció de inmediato, cuando el impacto y el poder de Dios llegó a su propia casa, a su propia vida. Su proceder al recibir la grandiosa y majestuosa e imponente visita del Señor Jesús, Rabí, el maestro en ese momento. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él no se alcanzaba a imaginar para qué era. Se fue a mirarlo, lo miró y le dijo, bájate, hoy necesito ir a cenar a tu casa, hoy necesito llegar a tu casa, este es el día. Pero él nunca se imaginó para qué era. Y mira el impacto tan tenaz del poder infinito que desciende realmente del Señor, del Maestro, del Rabí, y lo toca de una manera tan impresionante que ese hombre fue tanto el impacto que mire lo que hizo. Qué generosidad tan grande. ¿Por qué nosotros estamos tan demorados? Porque tal vez la persona que hoy está escuchando esto por primera vez pues le impacta, pero habrá la medida en que puedas seguir conociendo realmente al Salvador y pueda él tocar tu corazón y empezar a resarcir tanto daño, y no me refiero solo al económico, sino a todo el daño que hemos hecho durante la vida, antes de conocerlo, antes que él llegara a mi vida hemos hecho muchísimo daño, y uno cree que quedó ya así listo. No, en Cristo las cosas viejas que hiciste porque no me conocías pasaron, pero hoy todas comienzan a ser nuevas, y nuevo es cada mañana. Nuevas son tus misericordias, Lamentaciones 3:22, nuevas son tus misericordias cada mañana. Por eso no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque su propósito no se ha cumplido todavía en nosotros hasta que nos vayamos. Por eso extiende su misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia en la palabra? No te he pagado de acuerdo a lo que te mereces. Si no, estaríamos ninguno aquí en la tierra. Entonces, Zaqueo, date prisa, ya llegó. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, imagínate cuando llegó a la casa. Puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Imagínate. Y uno es amarrado, hermanos, hasta para dar una ofrenda. Tremendo. Este tema me ha parecido tremendo. Y este de la generosidad, apenas estoy extractando el poquitico de Génesis 8:28, desde el comienzo de la creación, para saber que ni siquiera hemos cumplido nada de lo que el Señor nos ha dado. Entonces dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, Lucas 19:5. Entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la de mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Calcule a cuántos había defraudado. El próximo tema que viene el otro domingo, ese sí va a ser más impresionante. O sea, este está impresionante, pero realmente uno nunca resarce el daño que ha hecho, sino se queda tranquilo, creyendo que ya está bien. Y nosotros nunca estamos bien, porque el día que nos creamos bien, ese día caemos. Entonces debemos analizar en el espíritu y en lo práctico cada uno de nosotros, porque hubo personajes que recibieron el impacto, el toque, el poder de Dios y actuaron y se decidieron de una. Eso mira que a mí me ha impresionado siempre. Y entre más me meto en las Sagradas Escrituras y entre más conozco, ¿verdad?, esa revelación que da el Padre, yo veo que hay personajes en la palabra que recibieron como Zaqueo ese impacto, ese poder de una. Ellos de una vez se decidieron. Nosotros llevamos 15, 20, 10, 8 años, un año, hasta meses, pero qué demora tan tremenda para poder actuar según el ejemplo que nos está dando este hombre. Y no era cualquier personaje. Ustedes saben quién era él. Entonces dice que el poder de Dios y actuaron y decidieron de una. Y vemos a la samaritana, vemos a Nicodemo, vemos a Zaqueo, vemos a Saulo de Tarso, o sea, por nomás nombrarles este poquito. Imagínate. Dice,
Pregúntate si tú estás en el plano de llevar años conociendo y recibiendo enseñanzas, pero muy poco has avanzado en practicar, actuar y en cosas que cuestan ponerlas en práctica. Porque lo del Señor cuesta y cuesta demasiado. Porque es desprenderse uno de la misma vida, porque Él es la vida. Y Él, para tener vida dentro de nosotros tenemos que desaparecer para que Él sea vida dentro de nosotros. La vida no es solo respirar, eso es el acto físico, pero la vida realmente, como le decía Juan el Bautista, en el capítulo 3 de Juan dice, Señor 3:30, dice, Señor, que yo merme, que yo disminuya, con tal de que tú crezcas dentro de mí. Mientras eso no suceda en la vida nuestra, jamás sabremos quién es el Señor. Y somos simplemente religiosos, conocemos, pero no practicamos. Entonces, estas personas que apenas medio las menciono, a mí me impresionaron. Eso fue de una. Dicen que también Nicodemo, recibió el toque de ¿cómo así? Yo tengo que nacer nuevamente del vientre de mi madre, como que no he hecho nada. Y el Señor le dijo, no, Señor, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, el gobierno de Dios. Estamos tan... Pero bueno, hay tiempo todavía. Pregúntate si tú estás en el plano de llevar años conociendo y recibiendo y enseñanzas, pero muy poco se ha avanzado en practicar y actuar en cosas que cuestan aún ponerlas en práctica. Y por eso llevamos tanta todavía atadura, tantas fortalezas, tantos paradigmas religiosos, mente entumecida para dar el paso de ver qué pasa cuando yo realmente me decido a algo. Es que ni siquiera intentamos. La ley del intento, como dice la pastora Diana, inténtelo, la ley del intento, a ver qué pasa. Pero es que nosotros ni siquiera ni eso. Entonces, el paso de ver qué pasa cuando yo me decido a algo, y más cuando me decido por Cristo, dice que cuesta, que duele, que confronta mi estado personal, que ha tenido un cambio mínimo de actuar, de obedecer, sin cuestionamientos, o sigo esperando a ver qué pasa, que ya nos habló de eso. El que no arranca no alcanza. Yo sí te lo digo, si tú no arrancas, ¿qué vas a alcanzar? Nada. Es como el que está en una maratónica. Suena la alarma para que arranque, se quedó ahí, pues ¿qué va a alcanzar la meta o qué va a alcanzar el premio? En la vida es lo mismo. Si no arrancas, no alcanzas a nada. Y el arrancar duele, pero hay que hacerlo. Si nunca sabrás de qué eres capaz. Dice aquí, el que no arranca no alcanza. La generosidad viene, escúchame bien, parte generacional y es conductual. Si yo veo que mi familia es totalmente generosa, pues el niño va viendo eso y el niño va aprendiendo. Es parte generacional, es parte conductual, genes y también conducta. Parte generacional, conductual, ver y practicar principios. Eso para uno es, y los que lo ven a uno, ellos lo hacen muchas veces por imitación y por conducta, sobre todo los hijos, o los nietos, o lo que lo vean a uno. Una investigación en la Universidad de Oxford, que me pareció eso grave o muy importante, una investigación en la Universidad de Oxford descubrieron que las personas generosas tienen más activa un área del cerebro relacionada con la toma de decisiones, con la empatía y con las emociones. Imagínate que eso viene también en el cerebro. Pues Señor, activa el tuste aquí, activa mi cerebro, porque de verdad la cabeza no es solo para el cabello, ni para ponerse gorra, sino para pensar. Actívame, Señor. Si esto lo descubrió la Universidad de Oxford, que parte de ser generoso, parte de tener empatía y parte de manejar las emociones está en el cerebro. Oye, Espíritu Santo, de razón que el apóstol Pablo en Romanos 12 dice, cambie su manera de pensar. ¿Quién puede meterse aquí en la parte del cerebro y activar esta parte que yo no la tengo? Pues el Señor. ¿Qué habrá imposible para Él? Analicemos, pensemos. El Evangelio no es tragar entero. El Evangelio es cuando me habla el Señor de una manera tan natural, tan sencilla, tan bella, tan preciosa. Y aquí no hay nada complicado.
y todo lo confirma con su mensaje, con el nuevo pacto que somos todos los que estamos cuando Cristo llegó a nuestra vida. Hay un pacto eterno. Ese pacto nadie lo va a romper. Entonces, Señor, no entiendo. Ay, Dios mío, mire todo esto que enseña el Señor. Entonces dice, es un tema a tratar, que después lo hablaré más importante. Pero en Cristo es dando el paso de actuar, porque sé que dando es como yo recibo. O sea, mi decisión es esta, ayúdame, Señor. Yo doy el paso, vea, Señor te empuja y este está decidido por mí y aquí meto toda la mano por él. Es que eso es verdadero conocer al Señor. Entonces es dando el paso de actuar porque sé que cuando dando es como yo recibo. No hay otra manera de ser generoso. Es dando, entregando, actuando lo que Él me está diciendo. Y yo doy y empiezo a recibir, porque eso es un acto de generosidad, no solamente en la parte económica, sino en toda la vida integral de nosotros. Dando amor recibes amor, dando paz recibes paz, dando cordialidad recibes cordialidad, dando risas recibes sonrisas, dando todo aquello que nos cuesta, empiezas tú a recibirlo. Es una ley del reino. 8:28 del Génesis es eterno y para siempre. Entonces, es que esto es una vivencia del divino Dios, Maestro, Espíritu Santo dentro de mi ser. Por eso 2 Corintios 5:17 nunca lo olvidarás. Ya pasaron las cosas, pero ahora yo te las empiezo a hacer nuevas, pero mira, empieza a actuar. Eso está en Lucas 6:38. Entonces no hay otra metodología, es dando como se recibe. No hay otra, en Cristo no hay otra. No hay otra. ¿Para qué nos inventamos metodologías? Y ayunos, y oraciones, y golpes de pecho, y bueno, no vamos a Monserrate porque pues ya nacimos de nuevo, pero vamos a otros sacrificios que nada que ver. Dios santo. Entonces aquí dice en Lucas 6:38, dice, dad y se os dará. ¿Sí ves? Siembra para que recibas toda la parte integral de mi vida. Porque si no, nunca da, si no abrazas, da un abrazo. Si no das las gracias, aprende a darlas. Si no saludas, empieza a saludar, empieza a sonreír. Rompe el esquema religioso, que esto no es de acciones, ni de obras, ni de sacrificios. Esto es de una acción de la transformación de vida del Espíritu Santo dentro de mí, mi divino Maestro. El Dios por excelencia, que me enseña, me dirige, me santifica, me corrige. Entonces, dad y se os dará. Medida buena, o sea, no es cualquier cosa, bueno. Medida apretada, o sea, que toca empujar porque me está dando bastante. Remecida, o sea, toca moverla para que baje más porque no me cabe. Y rebosando darán en vuestro regazo, o sea, un gozo que viene del Señor, que recibo a manos llenas porque a manos llenas tengo que dar. Darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En todo sentido de la palabra. Esto no es solamente económico, porque desafortunadamente este secreto de la generosidad que tuvo Zaqueo lo han inventado, hermanos, y lo volvieron un negocio, y por eso la gente ha perdido la fe. Eso no, Dios nos guarde de predicar la palabra no como es, con intereses personales, porque eso cuesta, hermanos, y le cuesta hasta la propia vida y la propia salvación. No puede engañar a la gente. Es la palabra predicada, aplicada y viendo el fruto del Espíritu de Dios. Por eso cuando uno al Señor le agrada, dice, te va a dar sabiduría, te va a dar ciencia y te va a dar gozo. Esto es muy delicado. Y eso es mejor con el Espíritu de nuestro Padre, que es el Espíritu Santo, que nos da temor santo a Dios. Entonces, Zaqueo cumplió este principio. Imagínate, de un solo golpe. Eso no duró, creo que él hizo seminarios, ni hizo teología, ni aprendió, ni hizo, no, aprendió lo que era y punto. Zaqueo cumplió este principio, hizo restitución y rectificación, y de una arrancó. Imagínate. Eso es lo que hace el poder de Dios en alguien que ha decidido por su Salvador. Alguien que se decide por el Señor, no hay lugar ni a pensar. Si te decides por Cristo, jamás Él te fallará. Si esperas en Él, jamás te defraudará. Porque lo que Él dice
y promete, Él lo cumple hasta la consumación de los siglos. Si alguien que ha decidido por su Salvador, lo debemos, por su Salvador, lo demás es puro conocimiento religioso. Conducta carnal sin rectificar. A lo nuevo en mi vida. Repetitivos. Es una carne santificada. Es una vida que sigue siendo religiosa. Y eso no sirve para nada. Para nada es para nada. Todo lo que tú hagas en el reino de Dios nunca queda sin recompensa. Rompe el paradigma de ser miserable y atraer miseria cuando no provees ni para ti mismo. Todo lo que hagas en el reino de Dios nunca queda sin recompensa, tanto bueno como malo o como regular. Eso sí, la ley de la siembra y la cosecha nunca se te olvidará, en el capítulo 8 de Génesis. Dice aquí, todo lo que tú hagas en el reino de Dios nunca queda sin recompensa. Por eso, si hasta de un vaso de agua que tú le des a mis pequeños, nunca te lo dejaré sin recompensa. Dice aquí, rompe el paradigma de ser miserable, de atraer la miseria, cuando no provees ni para ti mismo. Hay gente que es tan ahorrativa, hermanos, que todavía tiene los zapatos que le dejó el abuelo por no gastar. Eso se llama miseria. Señor, a nadie hace miserable, a nadie. ¿Qué padre no quiere ver bien a sus hijos? Por favor. Todo padre quiere ver a sus hijos lo mejor de lo mejor. A veces se abstienen como padres de uno por darle a su hijo. ¿Cómo será el padre? Dice, ustedes que son malos, si les piden un pan no le dan una piedra. ¿Cómo será vuestro Padre que está en los cielos? Yo digo, a veces la gente la sabe de memoria. Entonces, hay un refrán, yo sé muchos que son proverbios antiguos, pero que yo sé que seguro están en la palabra, pero los abuelos lo interpretaban de otra manera, pero es sabiduría y está dentro de los proverbios. Dice aquí, entonces rompe el paradigma de ser miserable y de atraer miseria cuando no provees ni para ti mismo. Dice, hay un adagio o un refrán, como se vive, se muere. Y eso sí, tenlo por seguro. El que tal como vive una persona, así muere. Si fue generoso, es que mucho no alcanza un día a estar solo, sin que le ayuden, sin que le faciliten. Aún hasta la muerte tiene, verdad, recompensa y ángeles que el Señor pone en el camino de uno. Como se vive, se muere. Porque hay gente que muere en tanta miseria. O abandonados por allá en un sitio donde nunca los vuelven a ver. ¿Qué sembraría esa persona? Santísimo Dios. Nunca das porque crees que se te acaba. Mire lo que es una persona miserable. Y eso hay que corregirlo porque, mira, es que Zaqueo es el ejemplo, Dios mío. Nunca das porque crees que se te acaba o te faltará. Y eso es un pensamiento pagano. Nunca das porque crees que se te acaba o te va a faltar para algo. Entonces es un pensamiento pagano. Proverbios 11, das migajas y das siempre lo que te sobre. Esa es la vida de nosotros y aún en Cristo. Ojalá que esto nos esté tocando a todos. Y discúlpame, pero es la palabra de Dios. Esto no tiene nombre propio. El nombre propio somos cada uno de nosotros. Entonces dice, no doy porque no tengo. Y no tengo porque no doy. Porque la ley del reino no se cumple. Dando es como se recibe. Das migajas de lo que te sobra. Y eso está en Proverbios 11, 24, 25. Dice aquí, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo y acaban en la pobreza. La miseria, lo dice la palabra. Es que todo esto es respaldado por la palabra. El alma generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Generoso, la generosidad, lo habla Proverbios 11, 24 y 25. El que sacie será saciado, el que da siempre recibirá. Como se vive, se muere. Leyes del reino. Reflexión.
Tú has sido a veces es tanto lo que yo quisiera como, darlo con esta bendición tan grande, que digo yo, ya acabé, pero es porque es algo tan maravilloso, es un fluir del Espíritu, es dado como al que se le está enseñando, como a un niño pequeño, mira que esto es así, mira la ley del reino, tú lo hiciste mal, pero ahora empiezas a hacerlo bien, empiezas a sembrar lo que no hiciste, o sea, es la manera como el Señor le da a uno esas clases o esa enseñanza tan sencilla, y yo creo que todo el mundo, así sea el que lo está escuchando por primera vez, va a aprenderlo siempre, porque ese es el Evangelio. Para Él no hay ni edad, para Él no hay ni tiempo, ni cultura, ni hora, ni raza, ni religión, nada. Para Él es el corazón del ser humano, lo que Él ama con amor eterno. Por eso siempre quiere buscarnos, porque Él dice que para Él no hay nada perdido, como Zaqueo no era perdido. Entonces, reflexión, ¿tú has sido impactado por el poder de Dios como Zaqueo? Preguntémonos eso. ¿Será que yo he sido impactado por el poder de Dios cuando Él llegó a mi casa, a mi propia vida, que de una yo tomé decisiones cruciales como las que hizo este hombre? Empecé a devolver lo que me había cogido, si he dañado, si he maltratado, ¿será que sí lo estoy haciendo? Si tú has sido impactado por el poder de Dios como Zaqueo, nos pregunta el Señor, ¿qué pasos has dado para resarcir y rectificar tus largos años de no practicar la generosidad? ¿Qué pasos empezaste ya a dar? Pasos para resarcir y rectificar los largos años de no practicar la generosidad. Tercero, aún conociendo que la ley de la vida es sembrar para recoger, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando? Como se vive, se muere. Miserable viví y miserable morí. Padre, te damos gracias por esta mañana tan preciosa, tan maravillosa, tan especial, porque como a niños pequeños nos enseñas, ¿verdad?, tu palabra, lo que es sembrar una semilla, Señor, y recoger de lo que esa semilla, Señor, sembré. Así es tu palabra. Así nos enseñas todos los días de una manera tan sencilla, Señor, tan bella, tan maravillosa, porque eres el Padre por excelencia, que así como a Zaqueo nada se ha perdido, Señor. Oh Dios de los cielos, como nos has enseñado con 7 pasos nos has dado, amado Dios, para poder cada día ver que la vida en el Espíritu, que la vida nueva, que la vida nacida de Cristo nuestro Salvador, tiene solo tiempos de rectificar, de sanar, de perdonar, de resarcir todo aquello que un día sembré porque no te conocí, de haber sido, Señor, apretado, miserable, o como decimos en el argot popular, codo. Señor, y hoy escuchando tu palabra, ¿será que sí he sido impactado como Zaqueo? Y si no lo he sido, Señor, activa dentro de mí tu poder, porque no quiero seguir viviendo igual, sino vivir de acuerdo a ese reino de Dios, que es tu gobierno dentro de mí y que está en las Sagradas Escrituras, que es el manual del fabricante, para lo que tú creaste y pusiste en la tierra para tener la vida que tú prometes. Y la vida eres tú. Gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo tu Hijo y en el poder de tu santo, adorado y glorioso Espíritu, tu divino Espíritu Santo. Gracias, amado Rey, en el nombre de Cristo tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendecido tiempo, bendecida mañana y bendecido todo lo que nos habla para ponerlo por práctica, y es tiempo de comenzar. Es el tiempo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Bendiciones, hermanos, los amo inmensamente. Próximamente nos veremos. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.